Y el presidente de la República, Daniel Noboa, envió las 11 preguntas que están consideradas para incorporarlas dentro de la consulta popular que eventualmente se estaría anunciando para el mes de marzo. 11 preguntas que ya tienen cuestionamientos, críticas a favor y en contra, inclusive expertos. Pero en todo caso, hoy nos acompaña el doctor Javier Garecoa, ex procurador general del Estado, quien con él haremos precisamente algunos análisis alrededor de estas 11 preguntas. Doctor Garecoa, muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. De estas 11 preguntas que ha incorporado el presidente de la República, ¿cómo las considera usted en primera instancia? ¿Son productivas para combatir la delincuencia? ¿Tienen la contundencia o efectivamente, como dicen algunos expertos o críticos, esto pudiera haber pasado por reformas legales o constitucionales? Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Mire, sí, yo francamente pienso, después de sopesarnos todo lo que ahí está contenido, por supuesto, no estoy haciendo un juicio sobre el contenido mismo de las preguntas, luego podemos entrar a analizar algunas, pero yo veo más aquí una campaña electoral, francamente, ¿no? Es decir, eludir algunas cosas que pueden ser debatidas con la presencia del presidente, incluso, y de la ciudadanía, la academia, etcétera, a través de la Asamblea Nacional, ¿no? Porque si se trata de reformas legales, como en muchos casos se plantea, pues las reformas legales requieren un proceso de deliberación. Es decir, a ver, permítanme, lo que dice la Constitución... Cuando usted dice que las reformas legales se necesita un proceso de deliberación, significa que se necesita primero un debate académico, legislativo, ciudadano, para que técnico también, nos pronunciemos efectivamente qué es lo que necesitamos para construir o reformar nuevas leyes. La ley es un procedimiento técnico, siempre hay cosas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en la ley orgánica de extinción de dominio, ¿por qué se necesita en este caso? Sí, de manera de ejemplo, ¿no? Se necesita el debate técnico porque hay que saber cuáles son los límites del dominio, o sea, lo que se llama la propiedad. ¿Ya? La propiedad tiene una serie desde siglos atrás, ¿no? Desde que nos iniciamos como república, con el Código Civil, etcétera, tiene una serie de resguardos, ¿no? Pero lógicamente tiene también límites. De todo eso hay que estar en antecedentes cuando se discute en torno a este tema, a manera de ejemplo. Por eso es que el artículo 84 de la Constitución habla de la obligación, se llama garantías normativas, garantías constitucionales normativas, de adecuar a través de los organismos legislativos, en este caso la Asamblea, las leyes para que se cumplan con los derechos de la comunidad. A propósito que usted ya topó el tema de la ley de extinción de dominio, que probablemente estaría incorporada dentro de las 11 preguntas que plantea el presidente para la consulta popular o referéndum, ya aparentemente se está desempolvando porque este proyecto de ley fue incorporado, creo que, si no me equivoco, en el 2008, y de ahí en adelante la Asamblea Nacional la ha desechado, y ciertos procesos políticos también. Entonces, ¿es la oportunidad para incorporarla? Sí, mire, a ver, rápidamente, ¿no? En mayo del 2021 se aprobó ya una ley de extinción de dominio, ley orgánica, está bien, ¿no? Pero lo que quería decirle es que el artículo 132 de la Constitución, establece que le corresponde a la Asamblea Nacional, regular el ejercicio de los derechos. Es decir, regular quiere decir hacer la regulación respectiva de los procedimientos y de los contenidos, ¿no? Y hay una norma. La ley esa establecía, por ejemplo, en sus considerandos, que el artículo 76 de la Constitución establece que todo proceso que se determine en derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. Esto es precisamente lo que hay que garantizar cuando se debate, de que haya, el riesgo de que no haya impunidad, pero también garantizar el debido proceso, que es universal, no es que es para el elector, esto es universal, hay que garantizar el debido proceso, presunción de inocencia, derecho a la defensa, claro. Bueno, todas las garantías que se establecen hasta que se llegue a la resolución. Eso es un tema que debe ser debatido minuciosamente, claro, para evitar justamente... Pero el tema es que no podemos perder tiempo y este gobierno tiene un periodo de
año y medio más o menos para Ese gobernar. es el problema. Entonces, si no se avanza de manera rápida, probablemente le coge el tiempo y no se hace absolutamente nada. El debate, ¿cuánto nos demorará? Pero esta presidencia podrá ser momentánea, no va a durar mucho, pero la República es permanente. Se necesitan leyes consistentes. Ahora, mi querido doctor, hay tres preguntas que forman parte de las 11 de este paquete de preguntas que se esperan estén consolidadas dentro de la consulta popular, que es precisamente las atribuciones y el nuevo rol que se le quiere entregar a las Fuerzas Armadas. Esto sí es importante y necesario para poder combatir la delincuencia y el crimen organizado, o también estos tres elementos o estas tres preguntas se pudieron haber incorporado según una reforma constitucional, porque hemos venido patinando en gobiernos anteriores y no se le pueden dar todas las facultades a las Fuerzas Armadas. Perdón que le interrumpa. Sí, por favor, adelante. El Estado no es un Estado constitucional de derecho. Eso implica que es la Constitución la que regula el mundo. Y dice la Constitución ecuatoriana que forman parte del bloque de constitucionalidad los convenios y tratados internacionales. Y por supuesto, pues las regulaciones que provengan de los organismos internacionales de derechos humanos, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene una jurisprudencia que la Corte Constitucional ecuatoriana la asumió hace ya algún tiempo, precisamente cuando se dio el gobierno de Fujimori en Perú, en la lucha contra Sendero Luminoso, este grupo terrorista, delincuencial, etcétera. Pero, bueno, Fujimori está preso por las violaciones de derechos humanos, ¿no? Que se perpetraron, ¿no? Precisamente por el abuso de la fuerza pública. Es decir, él como comandante en jefe de la fuerza pública dispuso masacres. Entonces, ¿usted cree que estos nuevos roles o atribuciones que se les intenta dar a las Fuerzas Armadas... Permítame concluir. No es que dice que no se puede usar. ¿Ya? Lo que no puede ser es sustituir a la fuerza pública, es decir, a la policía. Quien se encarga del orden interno... Sí, pero ante la situación y la ola de violencia que nos encontramos... Déjeme terminar. Esa es la obligación de la policía. Preocúpese de la policía. Porque, a ver, las Fuerzas Armadas están para la defensa externa y sí, puede colaborar en qué cosa, en control y vigilancia de armas, pues lo hace, ¿no? Puede contribuir en la vigilancia de la vía pública, como sucede a veces en los paros, ¿no? Es decir, vigilando, no participando en los procesos. No puede. Porque esa no es su función específica. Claro, doctor, pero ante las circunstancias en que nos encontramos, se necesita... Cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sean, eso está prohibido. Y además está regulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no podemos violar esas disposiciones. Lo que debe hacerse, permítame que se lo diga... Claro, ¿y cómo combatimos entonces, claro? Es robustecer a la policía, pues. Pues el problema está justamente en que la policía... muchas veces es desviada de sus obligaciones, ¿no? Y carece además de los recursos necesarios, carece de combustible, yo qué sé. ¿Y quiénes pagamos esto? La inseguridad. ¿La inseguridad dónde está? En la vía pública, pues. ¿Y quién es el responsable de la vía pública? ¿El ejército? No, es la policía. Pues se llama policía porque es la guardia de la ciudad, la polis, como decían los griegos. Esa es su función. Ya, perfecto. Estamos claros con la orientación que usted nos hace. Efectivamente, ¿no? Es la Policía Nacional que tiene que darnos las facultades y las responsabilidades de los ecuatorianos para cuidarnos y protegernos. Pero ante las circunstancias de la ola de violencia en la que nos encontramos, hemos visto que la Policía Nacional no nos ha brindado la protección y se necesita que se refuerce a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, si el pueblo ecuatoriano se pronuncia en las urnas que se deben reformar y se le deben entregar más roles y atribuciones a las Fuerzas Armadas, estaríamos constriñendo con la norma. Empecemos porque la Corte Constitucional debe calificar esa pregunta. Y la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre eso. O sea, la va a rechazar nuevamente. Y ya lo ha dicho, es que es inconstitucional preguntar eso. ¿Usted cómo puede asignarle una función que es distinta a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas, la Constitución define eso, y la Corte Interamericana, vuelvo a insistir, ¿no?, en jurisprudencia obligatoria, dice, las Fuerzas Armadas solo pueden participar en la vigilancia de los sitios públicos, de las instalaciones del Estado. A ver, ¿qué pasaba en Perú? Las explosiones en las centrales térmicas, por supuesto eso puede vigilar. Porque claro, la policía no se va a abastecer para poner vigilancia en todos los sitios, pero eso sí lo puede hacer la Fuerza Armada, y de hecho lo hace, ¿no? De hecho lo hace, ya lo ha hecho en otras oportunidades.
Pero lo que no puede hacer es sustituir, actuar. Eso le compete a la fuerza policial. Ahora bien, es posible que a la fuerza policial usted pueda sumar otros elementos, por ejemplo, las policías municipales, porque son policías, ¿no? Es decir, son organismos que se encargan del orden público. En lugar de estar haciendo estragos en las calles en contra de los vendedores ambulantes, pues preocúpense, asígnense determinadas funciones de control, ¿no? Como sucede en todas partes del mundo, le cuento. Lógicamente no tienen autorización, por ejemplo, para detener a alguien, porque no lo pueden hacer, eso solo lo puede hacer la policía y con orden judicial, como todos sabemos, salvo los casos de flagrancia. El máximo que puede hacer una policía municipal es detener provisionalmente hasta que llegue la policía, no más. Ahora, las 11 preguntas están en manos de la Corte Constitucional. ¿En qué tiempo debe de pronunciarse este organismo sobre las preguntas planteadas? No tiene un tiempo fijo, ¿no? Pero debe, porque va a hacer un estudio minucioso, lógicamente, ¿no? de los contenidos, ¿no? Mire, yo por eso le digo, ¿no? Muchos de estos asuntos son de mera legalidad, no requieren un pronunciamiento popular. Yo puse este ejemplo, por ejemplo, el procedimiento para esta ley orgánica de extinción de dominio, que yo tengo unas observaciones de paso jurídicas, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla entre las medidas, se pone, por ejemplo, tomar los bienes, eso se llama comiso. Ese es el término jurídico, no decomiso, eso está prohibido en todas las constituciones, ¿no? del mundo. El comiso es la decisión judicial por medio del cual pasa el dominio a manos del Estado. Pero eso requiere un procedimiento, insisto, no es que el decomiso es sin procedimiento. Ahí si viene, el Estado viene y coge, se apropia de algo y punto, eso no lo puede hacer. Doctor, en términos generales ya finalmente, hace pocos instantes acabamos de escuchar el pronunciamiento del expresidente de la República, Rafael Correa, quien dice que esta propuesta es un populismo penal y que el 80% de lo que se está planteando a través de estas 11 preguntas para que sean consideradas dentro de la consulta popular se pueden hacer a través de reformas de leyes. Sí, yo pienso que yo le haría una pequeña corrección al economista Correa, ¿no? Yo creo que es simplemente populismo político. Yo se lo dije. Yo veo la intención de potenciar la imagen, decir, mire la eficiencia de mi gobierno mirando la próxima reelección. Y yo creo que hay otra forma de mostrar la eficiencia. Él es el administrador del Estado, me refiero al actual presidente, pues, y lo que tiene que hacer es hacerlo pues, con eficiencia, ¿no? Tomar todas las medidas que están dentro de sus atribuciones para lograr justamente, que la ciudad reconozca lo que se ha hecho, por ejemplo, en torno al tema de la seguridad ciudadana. Pero presentar los proyectos para que el pueblo los aplauda y le diga, sí, estamos con él. Y luego probablemente tenga que decirle, miren, la Corte no me aprobó, la culpa es de la Corte Constitucional. Claro. Eso afecta a las instituciones, eso no está bien. Pues las instituciones deben respetarse. Y seguimos generando desconfianza, inseguridad e incertidumbre en el país. Muchísimas gracias, mi querido doctor Javier Garecoa, ex procurador general del Estado, por sus importantes aportes. Vamos nosotros a nuestra pausa publicitaria, a usted, y ya regresamos para seguir con más información aquí en Noticias Oro Mar.